Un saludo muy especial a todos nuestros amables televidentes y le estamos dando la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo, que está contando la historia del municipio del Santuario desde todos los ángulos y personajes. Es la oportunidad para que conozcamos lo que ha existido en nuestro municipio, la cultura que se ha desarrollado. Para el día de hoy les traigo la historia de un personaje que fue muy querido en el santuario, que fue un poeta, que fue un trovador, que fue un agricultor, que fue un padre de familia con grandes cualidades. Estoy hablando del señor Don León Gómez Ramírez. De ese es que voy a tratar en este programa. Bienvenidos. Don León Gómez Ramírez, poeta y trovador santuariano, dejó para la historia del santuario muchos escritos que eran casi como una poesía con unas noticias. Registraba en sus poesías, registraba en sus trovas varios acontecimientos. A él vamos a dirigir este espacio en su memoria. Ahora les hablaré de la vida, de la biografía de él. Antes de iniciar a hablar de su biografía, unos versos que le escribí a él, un soneto, que dice: huellas al pasar. En el alma la ilusión, en la vida está la lucha, buscando superación, progreso, estabilidad y dicha. En vano lucha el hombre, queriendo estar seguro, deseando una vida estable, sin problemas y sin apuros. La vida pasa y su esencia es pasar. Nunca se detiene porque ya no será, y en ese pasar siempre deja una huella por recordar, para que quien atento la mire verá que cada ser su recuerdo deja. Es un deber de justicia recordar la memoria de Don León Gómez Ramírez y resaltar su labor poética, aquella que nació en los arados al ritmo del asadón y con la melodía suave de los riachuelos y la entonación de las tórtolas y los jilgueros que engalanaban en aquellos tiempos nuestros campos santuarianos y que luego eran distribuidos en las poblaciones cercanas para deleite de los lectores ávidos de noticias regionales a ritmo de poesía, al mejor estilo de Leoncito el poeta, como era conocido. ¿Dónde nació Don León Gómez Ramírez? ¿Cuándo y cuándo? Don León Gómez Ramírez así aparece en la partida de bautismo que reposa en el despacho parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Nació en la vereda de Potreritos, del municipio del Santuario, Antioquia, el 11 de abril de 1889, hijo de Joaquín Gómez y Ana Ramírez. Vivió luego en la vereda de Bodegas y a partir de 1932 se instaló en la vereda de Morritos, donde fue el centro de sus actividades agrícolas y poéticas hasta su muerte. Se casó con Mercedes Soto Suárez el 30 de mayo de 1913, con quien tuvo 13 hijos. Ellos son José Gregorio, Pedro Luis, Ana Eva, Marco Tulio, José Vicente, Miguel Ángel, Adolfo León, Julio Adán, Paulo Emilio, Alfredo, Francisco, Rosa María. Nos falta el nombre de una hija que, según su hijo Julio Adán, murió muy niña y no recuerda el nombre. De los 13 hijos solo queda en este momento 2 vivos, Julio Adán y Pablo Emilio. Don León Gómez Ramírez fue reconocido como uno de los grandes trovadores populares del municipio del Santuario hasta su muerte, ocurrida el 5 de noviembre de 1966. Y es sorprendente el estilo y la perfección de su poesía, y sorprende porque tan solo tuvo 3 meses de estudio
3 meses fue a la escuela, quizá por la situación de pobreza y o porque tenía que ayudar a su padre en las labores agrícolas para extraer de la tierra el sustento para toda la familia. Pero fueron suficientes esos 3 meses de estudio para adquirir un amor fuerte por las letras, pues fue a lo largo de su vida un lector y una escucha asidua de todos los acontecimientos del pueblo, de la región y del país. Acontecimientos que se convertían en inspiración para componer versos, trovas y poesía. La inspiración de Don León, o de Leoncito, como lo conocían, el Leoncito el poeta, es innata, no la heredó de nadie y parece que nadie se la ha heredado, pues hasta ahora ninguno de sus descendientes ha seguido el camino de ser poeta y trovador. Don León no le compuso a la tierra, porque para él la tierra misma era poesía. Sembraba mientras pensaba y luego, cuando descansaba en el regazo de su hogar, sus composiciones fluían lentamente al compás de las manos rudas de aquellos que intentaban aprisionar en el papel toda la poesía de que sea capaz. Su trabajo literario se encuentra además salpicado de gotas de filosofía aplicada a la vida cotidiana. El ardor, el arado, la peluquería de Manuelito y la plaza del pueblo fueron entre otros los espacios físicos que facilitaron su labor, llevada a cabo aún hasta el final de sus días. Por sus trovas se deslizó un periodismo consciente, comprometido con un enardecido trabajo literario apoyando los valores del patriotismo, la moral, la participación, la religión, denunciando las injusticias, trabajando abiertamente para evitar la decadencia de las costumbres, a donde la pelea por alcanzar el respeto y el conocimiento al trabajo realizado. En sus trovas se encontraba la noticia local y aún la nacional, como la información relativa al 9 de abril de 1948, que aunque publicada 2 meses después, causó tal impacto que se agotó la edición y fue preciso producir un segundo tiraje. Publicó cuartillas editoriales y llegó incluso a incursionar en una especie de publicación poética. En su trabajo periodístico también se encuentran detalles que hacen la historia del santuario industrial, pujante, con empresas de cerámica, de chocolates, comerciantes de huevos y a su vez centro de comerciantes de mercaderías, pueblo de intensa vida cultural y variadas tradiciones religiosas. Practicó un estilo periodístico franco, contundente, risueño, aplicado a la cotidianidad de su pueblo. Su hoja de noticias o sus editoriales o sus trovas publicitarias no tenían periodicidad, surgían con la noticia y circulaban a la salida de misas los días domingos. Su sitio estratégico de circulación siempre fueron el atrio de la iglesia principal del santuario y también de las poblaciones vecinas como de Cocorná, Granada, El Peñol y muy tímidamente en Río Negro. Por su permanencia en el tiempo, pasó de vender a 2 centavos la hoja hasta cobrar 20 centavos, agotando regularmente todos los ejemplares impresos, porque eran noticias con sentimiento.
enlazando a sus personajes con un tratamiento humano y a la vez romántico de la información. Pasemos entonces ahora a referirnos a la obra poética, algunas composiciones que él hacía por los acontecimientos que ocurrían en el santuario. Hubo un acontecimiento en 1951 que en algunos momentos nos hemos referido a él, lo que se llamó la batalla de los huevos en el santuario. Un motín que se realizó por establecer de pronto los precios de los huevos, y así escribió aquel entonces don León Gómez Ramírez: santuario, ciudad consciente, que bien pudo comprobar cuando un alcalde se quiso rebelar. Como yo soy el que mando, esto lo he de hacer cumplir, y salió a los hueveros a quererles impedir. Nadie pague a más de 12, que a eso está controlado, y el que no lo cumpla así, sepa que será multado. Se levantaron algunos, y esta ley no regiría. Puedo pagar como quiera, porque es con la plata mía. Puedo pagarlos al doble, y tirarlos para arriba, y a esto ¿qué puede hacer? Ponerse a tragar saliva. Esto no es modo de obrar, cualquiera lo sostiene, parece que ya quisieran mandar en lo que uno tiene. Con el control de los huevos nos ha puesto en movimiento, porque es quitarle al pueblo una parte del sustento. Pues no a todos les cuadra esto de controlar, siempre ha de ser al pobre al que han de perjudicar. Que hagan un control de todo y no de una cosa sola, que empiecen por la cabeza y terminen por la cola. Para el rico no hay control, porque él vive controlado, y donde no ve negocio se queda disimulado. Y si el pueblo protestó, pues fue por favorecer, porque era una injusticia que iban a cometer. ¿Y sabéis el por qué era que iban a reñir? Por la ley del control que la iban a hacer regir. Pues esto de controlar a algunos causa vergüenza, porque esto lo viene a hacer la escasez o la abundancia. Salió el alcalde a la plaza a hacer multa efectivo, y el pueblo se halló enojado porque allí encontró motivo. Estuvo tan azaroso que sirvió hasta de recreo, y que no pasó a cosa grave, y hubo piedra y candeleo. Y él con revólver en mano creyó nos iba a aterrar, y allí el pueblo gritaba que vivan, que bien puede disparar. Se halló tan embejucado, y el pueblo todo a la vela, enardecido gritaba que bien puede dar candela. Con este procedimiento que mal vino a causar, porque esto fue lo que al pueblo más lo hizo enojar. Y siguió dando candela, pues como soy soberano, y acabándose el tendido, ya con poco solo en mano. Y para guardar la espalda, de para atrás se vio andar, porque rumbaba la piedra y lo hicieron encerrar. Y después de estar allí, dizque se iba a armar, pues creyó que a fuerza bruta esto iba a calmar. Esto lo vino a calmar, pues allí no quedaba duda que ha sido nuestra bandera los ruegos del señor cura. Porque hay que reconocer que se obró un gran prodigio, vio el peso del santuario con muy poco sacrificio. Pues si hubo algunos tantos que fueron apedreados
¿Por qué les pasó esto? Por ser atalantados. Allí vino a conocer lo que son los santuarianos. Le pareció por encima que eran unos marranos. 2 señores policías también lo hicieron muy mal, darle candela a su pueblo, que es su tierra natal. 36 horas estuvo en la cárcel un individuo, porque habló a favor del pueblo, no parece ser motivo, pues se sintió fastidiado ver humillar a el santuario. Y directamente le dijo que era un revolucionario. Dice que iba a dejar un juicio, que el que venga lo seguiría. Le dijo al visitador que a él también le caía. ¿Qué mal viene a causar? Quien se cree muy poderoso, tirar cualquiera tira, apuntar si es trabajoso. El alcalde será guapo, pero que no se exponga. Pensó humillar al santuario y le salió por ponga. Siempre vino jubilado de esto que vino a sacar. De la noche a la mañana tuvo que desocupar. Si no conocía el santuario, ya lo vino a conocer, que no es grande el que parece, sino el que lo sabe ser. Don León, como hombre cívico, estuvo al tanto también del acontecer histórico y cultural del santuario, haciendo presencia, participando donde se pudiera participar con sus versos y con sus trovas, lo amenizaba. Por eso él fue conocido en todas partes, a todo se le medía y escribía los acontecimientos que iban sucediendo. Estamos hablando de que él también le escribía los acontecimientos históricos y culturales del santuario. Don León Gómez Ramírez, a quien nos estamos refiriendo en este día. Al cumplir los 100 años del municipio del santuario, el 26 de noviembre de 1938, así se expresó frente a esta celebración de los 100 años, que ya cabe celebrar. Ya estamos al borde de llegar casi ya a los 200, estamos en el 2015 y para mí, yo creo que en el 2038 se cumplirían los 200 años, faltarían un poquito más de 20 años, a 24 años para cumplirse los 200 años. Y él escribió en el centenario los siguientes versos, que es bueno que lo hagamos referencia en su totalidad, como estamos haciendo un homenaje, recordando que él nació el 11 de abril de 1889. Dice así los versos del centenario. Te encuentra emocionada, culta ciudad del santuario, todos buscamos acogida a su primer centenario. Llegó el día santuariano, poned manos a la obra, haciendo grandes esfuerzos, pues esto es bien se acobra. Levantad el entusiasmo y haced manifestaciones, solo toca un centenario y a esta generación. Muchos son los centenarios que quedan en el futuro, mas nos toca solo uno, esto sí os aseguro. Donde están los fundadores de esta culta ciudad, ya partieron de este mundo, moran en la eternidad. Quienes a otra centuria encontrarse emocionados al admirar el ejemplo de aquellos antepasados. Y esto será reflexión para contestar a lista si a esta generación ya la muerte le hizo pista. Solo nos vendrá a quedar lo que sea honor y gloria, que se ha de perpetuar en páginas de la historia.
Seamos todos muy sumisos, ayudándonos con cordura, y sigamos el ejemplo del párroco nuestro cura. Que se vea el entusiasmo en todos los santuarianos para este centenario que tenemos entre manos. Debéis estar preparados para nuestra exposición, que ha de ostentar lo que somos y llevar admiración. El párroco los invita, lleno de satisfacción, porque sabe que sus fieles todos prestan atención. Él mismo será testigo. En aquello que ha emprendido, siempre ha salido avante, pues no fue desatendido. El arreglo de la plaza, a costo de sacrificio, hoy para todo el que pasa, es ya un gran beneficio. Aquí encontraréis la clave de que el santuario es patria. Unos van con su trabajo, otros alargan la cuota. Bien se puede apellidar santuariano el inteligente, cuando va a la vanguardia de estos pueblos del oriente. Tenemos la obra magna, hospital en construcción, para todo el que aquí llegue es digno de admiración. Hagamos grandes esfuerzos hasta verlo en perfección. En las fuentes centenarias se hará la inauguración. Mucho progresa el santuario en esto y en varias cosas que hemos podido tener convento de religiosas. Uno se encuentra situado en la plaza La Judea y se halla ligado al templo de San Judas de Galilea. Santuario es civilizado, debe proteger el arte, ha de ser muy entusiasta y portar el estandarte. Y siga siempre en avance, ese será nuestro anhelo, trabajaremos incansables para nuestro amado suelo. Que levante la mano si no es la realidad, que al correr de nuestro centenario somos de la eternidad. Al hombre que hoy exista se le puede asegurar que a otro centenario no volverá a llegar. Si hubiera quien negara, tropieza con desengaño, seremos polvo y ceniza al correr de otros 100 años. Conservad este recuerdo como rico tesoro, ha de quedar en la historia escrito con letras de oro. En esto será terminado todo lo del centenario, ha de quedar grabado en los ojos del santuario. Y quedaremos tranquilos, llenos de satisfacción, y solo nos interesa nuestra eterna salvación. Dijimos que don León escribió a todos los acontecimientos del santuario, regionales y nacionales. En Cocorná hubo una tragedia con un bus que se fue al río del Ocho. Y él escribió también para ese acontecimiento, que fue noticia pues, regional y nacional, por lo magno que fue la tragedia. Entonces escribió también a él y lo tituló así: Lamentable tragedia en Cocorná. Un caso muy doloroso en Cocorná ocurrió, que un carro con pasajeros en el Ocho fracasó. Perecieron del santuario y también de Cocorná, y el número de muertos no se sabe cuál será. También algunas personas de otras poblaciones, mas fue de Cocorná abajo de todas estas regiones. Al llegar allí al río, se bajaba mucha gente, sabían que había peligro allí pasar el puente. Gente que allí se bajaba, ese día no se bajó, pues ¿qué podemos decir? Que la hora se les llegó. Cuando ya se vio el peligro, allí les dijo el chofer: defiéndanse como puedan, que vamos a perecer. ¿Cuál sería la impresión que al instante sintieron? Que los que no se bajaron, todos al río cayeron. Los que lograron bajar, gracias os damos, Dios mío. Tú, Señor, no permitiste que cayéramos al río. De los que allí cayeron,
unos lograron salir. No estaba el plazo cumplido, esto podemos decir. Cuando la hora se llega, ya no valen los clamores de los que allí perecieron, también habían nadadores. Tiráronle sogas algunos, no la pudieron coger. Los envolvió un remolino, no se volvieron a ver. Qué cosa tan dolorosa que les tocó presenciar, ver a tantos que perecen y no poderlos ayudar. Pues porque Dios nos sostiene, han podido resistir. Si uno de dolor muere, habría tenido que morir. Con solo pensar en eso, se estremece uno y se espanta. No hay palabras para expresar, se anudan en la garganta. Y se siguió la tragedia. Con qué pánico, Dios mío. Van en grandes caravanas para las orillas del río. Sacaron algunos muertos. Valiente cosa tan dura, muchos sin quien lo reclame y les diera sepultura. El pánico iba creciendo, al son que corría el día, gente de una y otra parte a ver lo que allí ocurría. Con lágrimas en los ojos, llegan allí sollozando, a cuántos seres queridos estarán allí buscando. Qué conmovida se encuentra la parroquia de Cocorná, todo se halla en desierto por la mucha mortandad. No había ocurrido en Oriente un caso tan doloroso, fueron familias enteras, hijos, esposa y esposo. Y también un matrimonio que ese día desposaron, como iban en ese carro, allí también fracasaron. ¿Cuál sería la impresión donde los están esperando al ver que no llegaron pronto y a la hora se va pasando? Cuando ya se dieron cuenta que fue que pasó, Dios mío, que falló el puente del 8, con el carro se fue al río. ¿Cuántos hogares se encuentran tan triste desconcierto, esperando allí el sustento y el que lo lleva está muerto? Hogares habían solo y allí solo se quedaron. Donde están sus moradores, allí también fracasaron. Hogares del santuario, ¿cuántos se encuentran heridos? 4 esposas que lamentan la muerte de sus maridos. Se despiden de su esposa, de sus hijos y salieron. Qué despedida tan triste, y a la casa no volvieron. Cuando es que Dios se los lleva por alguna enfermedad, dura es la separación, pero hay más conformidad. Pero de una muerte trágica es cosa muy dolorosa, y no volvieron a ver ni a hijos ni a su esposa. Con estas exclamaciones, ¿a quién no hacen llorar? Qué soledad tan terrible y sin a quién esperar. El tiempo iba transcurriendo y más daba que pensar. Ni uno solo del santuario habían podido encontrar. Luego encontraron a uno que a Dios le pidieron con fe. Pronto se dio la noticia, era el maestro Noé. Al pasar algunos días, a José Luis lo encontraron. De estos 2 nos dimos cuenta, porque allí lo sepultaron. Dios bendiga los hogares y les dé conformidad, que todos vamos de paso hacia la eternidad. Esto lo hice por encima, no me quise detener. Si fuera a dar un detalle, un libro tendría que hacer. Entonces, noticias como esta los iba refiriendo a los acontecimientos que iban sucediendo. Otra tragedia que ocurrió en Granada, también lo refirió en versos y en trovas. Vamos a ver de qué se trata, sucesos dolorosos en Granada. Suceso doloroso en Granada. Un suceso muy sorprendente que en Granada ocurrió. Bien no se sabe el motivo,
como esto sucedió. La casa era de balcón, tenía abajo el almacén, encima la habitación y allí todo estaba bien. A las horas de la noche la gente estaba dormida cuando de repente ven que la casa estaba prendida. ¿Cuál sería la impresión que al instante sintieron? Unos lograron salir y los otros perecieron. La jovencita alzó al nené. Inocente cordero, al salir se hunde el piso, caen junto al brasero. Y la hija casada demostró no ser cobarde, le dijo al esposo, salga, voy, no perezca mi madre. La madre logró salir, y ella cuenta no se dio, y por librar a su madre, fue ella la que pereció. ¡Qué heroísmo de señora! Con esto dio a comprender, doy la vida por mi madre, quien fue la que me dio el ser. En su ejemplo muy bello que nos dejó esta señora, nos mostró el amor a su madre hasta la última hora. Dios lo permitió así, la iba a recompensar, que allí pasara sus penas, se la llevó a descansar. Porque dolor esos padres han tenido que pasar, ver que perecen sus hijos y no poderlo librar. Necesitan de auxilio, piden al cuerpo de bombero, con el tiempo y la distancia, rápido y ligero. Oh Dios misericordioso, danos lo que conviniere, resignación al que vive, la salvación al que muere. Dios que es Padre de bondad, que ama tanto a sus criaturas, dejó una muestra de amor en aquellas almas puras. El nené estaba envuelto permaneció. Era un ángel del cielo y el fuego no consumió. Y la señora casada, otras tanta maravilla, no le penetró el fuego, sino hasta la rodilla. ¡Qué prodigio tan hermoso obró Dios en ese instante! No la consumió el fuego, su estado era interesante, porque lleva en su seno esa prenda de su amor, y contempladas marchitas, un capullo y una flor. Al ver la miseria humana en los que viene a parar, los corazones más duros han tenido que llorar. Considera ese esposo, cuál sería la impresión, ver que perece su esposa, la prenda de su corazón. Esta vida es más de llantos, y de llorar tendré yo. Lo que hacía feliz mi vida, ya se fue y me dejó. Al faltar mi compañera, no encuentro sino amargura. Durmiera el sueño profundo, consiguió la sepultura. Conduélete de esos padres, son dignos de comprensión, ver que se queman sus hijos, pedazos de corazón. Pues porque Dios los sostiene, han podido resistir. Si uno de dolor muere, habría tenido que morir. Son gracias que nos conceden la providencia divina, que manda la enfermedad y también la medicina. El hogar quedó en escombros, pues causa gran impresión, por todas partes un vacío que nos hiere el corazón. Ya todo se ha cambiado, pues parece un panteón, es un vasto cementerio, todo está en desolación. Quedamos en un desierto, se fue la felicidad, porque esos seres queridos moran en la eternidad. Se fueron y nos dejaron, desolados en el mundo, seguiremos sollozando también con dolor profundo. Adiós dijeron al mundo y a toda la sociedad, es un adiós que conmueve el paso a la eternidad. Esta despedida es triste, ¿a quién no hará enternecer? Hasta el valle de Josafat que nos volveremos a ver. También escribió a las virtudes, a los valores, a la religión, a la política, a todo el acontecer nacional. Era el propósito del día de hoy hacer como un homenaje en este mes de abril
por la fecha de nacimiento de uno de los grandes expositores de la cultura santuariana en el arte de la poesía y de la trova. Esperamos que les sirva de recuerdo para algunos recordar a aquel gran trovador y poeta, a otros para conocerlo. Así que muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes y espero que hayan disfrutado de este programa del día de hoy.